Así comienza Vivo el Día hasta las 2 de la tarde. Toda la información pasa por A24. Te cuento que el presidente Javier Milei recibe a los gobernadores. Una cumbre muy esperada. Una reunión que será agenda abierta. Fundamentará el presidente las medidas que hasta el momento adoptó el gobierno y también varios adelantos de lo que ocurrirá a partir de ahora. Los gobernadores podrían también pedir una compensación en los fondos de coparticipación perdidos y por el impacto en la recaudación del impuesto a las ganancias. Atención, el gobierno también va a plantear suprimir las PASO, otro tema de agenda. Y nos ocuparemos porque también esto pasa ahora. Se analiza desde una asamblea piquetera cómo serán los primeros movimientos de la movilización de mañana. La unidad piquetera confirmó que la marcha pasará por Pompeya, por Once, por Constitución, por Retiro y luego llegarán a Plaza de Mayo, más allá de las advertencias de Patricia Bullrich, que reiteró que va a aplicar el protocolo antipiquete. Y nos ocuparemos también de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Un abogado presentó ante la justicia un recurso de amparo solicitando la declaración de inconstitucionalidad del protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calle y también lo que algunos dicen puede llegar a ser detener a las marchas y a las movilizaciones antes de que pasen hacia Capital. Y nos ocuparemos de lo que ocurre con los precios, subas de hasta el 22% en productos de la canasta básica de alimentos. En instantes, proyección también de la inflación para el mes de diciembre. Cumbre del presidente convocada por el Poder Ejecutivo ante los gobernadores. 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Está Guillermo Murphy en el lugar. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Acaba de ingresar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aquí a la Casa Rosada. También anteriormente había llegado Gildo Infran, el gobernador de La Rioja, el gobernador de La Pampa. Ya la mayoría de los mandatarios provinciales están dentro de la Casa Rosada para esta importante reunión que se va a realizar a partir del mediodía, donde va a estar el presidente Javier Milei y principalmente el ministro del Interior, Guillermo Francos, sin realizar declaraciones. El único que habló fue el gobernador de Santa Fe, el gobernador Puyaro y el gobernador de Chubut. También que hablaron brevemente con la prensa antes de ingresar. Ellos entraron caminando, Edu, a diferencia del resto de los mandatarios que están entrando en sus automóviles sin realizar ninguna clase de declaración. Así que vamos a ver con mucha expectativa. Ya hubo la reunión de gabinete, duró alrededor de 1 hora y media, luego la palabra del vocero presidencial, Manuel Adorni, y ahora esta reunión con los gobernadores de la República Argentina aquí en la Casa Rosada. Bien, repasamos entonces una reunión agenda abierta convocada por el Poder Ejecutivo con Javier Milei a la cabeza. Cada uno de los puntos son fundamentales, Cata, cuando nos referimos a lo que van a proponer y a exigir los gobernadores, pero también a lo que disponga el gobierno nacional. Sí, Edu, ayer preguntaba un poco en el gobierno de Milei cuál era el objetivo central de esta reunión, que vos decías esa agenda abierta porque van a tocar varios temas, pero sobre todo es que Milei le va a contar a los gobernadores institucionalmente en qué situación está el gobierno, en la situación socioeconómica. Después, por supuesto, se van a tocar temas como, por ejemplo, la propuesta de dar marcha atrás con la reforma de ganancias, el tema de la boleta única, muchos temas que, por supuesto, incluso ni siquiera hay unanimidad en los gobernadores. Recordemos que primero, es el primer cara a cara institucional que va a tener Milei con los gobernadores. Segundo, que Milei no tiene ninguna provincia propia, no tiene ningún gobernador propio. Quizás tiene algunos aliados que son de Juntos por el Cambio, de esta alianza que hizo Milei con el PRO, pero ninguno le responde directamente. Y políticamente es interesante que en estos momentos Milei se está reuniendo con ellos con
una popularidad muy alta de los votos, la fuerza de los votos que acaba de recibir. No es lo mismo pararse frente a todos los gobernadores que tienen reclamos diferentes, posturas diferentes, por ejemplo, frente a lo de ganancias, en un momento de baja popularidad que ahora que está fuerte, ¿no? Entonces, este es el momento en el cual se van a ver las caras discutiendo un montón de cosas, pero también es una forma de, bueno, así arranca la relación. Otro de los temas troncales, Guillermo, y vuelvo con vos a Casa de Gobierno, es el de la obra pública. ¿De qué manera se van a concluir aquellas obras públicas que son indispensables según cada uno de los gobernadores? Guillermo, contanos qué está pasando allí. Bueno, ahora parece que ya entraron la mayoría de los mandatarios, Edu, porque hay tranquilidad aquí sobre la calle Alem. Estamos todos los medios ubicados para ver la entrada de los automóviles y reiteramos que esta reunión va a estar el presidente Milei. No sabemos si va a permanecer toda la reunión, sino solamente va a ser algo protocolar como para dar la bienvenida y dar las primeras palabras y luego sí dejarle lo que es el centro, el núcleo de esta reunión con los gobernadores al ministro del Interior, Guillermo Francos. El gobernador de Santa Fe, Maxi Puyaro, adelantó que él está en contra que se retrotraiga el tema de la cuarta categoría, o sea, el impuesto a las ganancias. Esa es una opinión importante que va a estar presente aquí en esta reunión en la Casa Rosada, porque lo aclaró taxativamente que él estaba en contra que se vuelva atrás con la retención de la cuarta categoría impuesto a las ganancias. Ante la llegada de otros mandatarios provinciales, nos llamás, tenés prioridad, Guillermo. Muy bien. Muy bien, hasta luego. Raúl Timerman está acompañándonos y es un gusto poder escuchar tu análisis. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en estos primeros días de gobierno de Milei, ¿qué trazás como aspectos positivos y los no tanto? Bueno, es muy difícil, digamos, hacer un análisis sobre una cantidad de medidas que es complicado tratar de inscribirlas en un plan. Digamos, se conocen medidas, no se conoce el plan general fuera de un objetivo de bajar el gasto público. Por ahora se hizo muy poco a costa de la casta política, digamos. ¿No coincidís con los porcentajes que dieron tanto Caputo como Milei, que hablan de un 60% de recorte de la casta y del Estado y un 40% del ámbito privado? No, una cosa es el recorte en el Estado, sí, y otra cosa es el recorte a la casta política. Digamos, si vos tomás las grandes cajas de la política, de donde se alimenta la política, todavía no se hizo absolutamente nada. Tomá, por ejemplo, legislatura, el Congreso Nacional, la legislatura provincial. Bueno, Adrián Menem anunció un recorte en vuelos y en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la pauta. Sí, pero respecto a la pauta, perjudica a los medios, no perjudica a la casta. Digamos, cuando vos decís el ajuste, hubo una palabra, una frase que usó Milei en su campaña: el ajuste lo va a pagar la casta política, no lo va a pagar la gente de bien. Muchos, digamos, preguntábamos qué era la gente de bien, pero partimos de la base que somos gente de bien. El laburante, digamos. El laburante. Sin embargo, no da la impresión que eso esté ocurriendo, más bien da la impresión que lo que está ocurriendo es que los sectores que se van a ver más perjudicados por ahora son los sectores más desprotegidos. Cuando vos decís que le vas a congelar el potenciar trabajo al 2023, bueno, estás reduciendo ahí. Cuando las jubilaciones se van a cobrar este mes, según como estaba previsto en aguinaldo y en sueldo de jubilación, después de la inflación que hubo, el jubilado está pagando fuertemente. O sea, en enero, si no existe el anuncio de un bono, van a volver a una jubilación que es muy baja. Bueno, sí, vamos a ver qué sucede. Pero incluso suceden cosas que tienen que ver con la cultura de la comunicación. Vos fíjate, no se habla más de movimientos sociales o de partidos de izquierda, se habla de piqueteros ahora. Piquetero en sí lleva implícito el hecho
de hacer un piquete que corta una ruta o que corta una calle. Digamos, puede haber movilizaciones sin que eso se produjera. Yo diría que hay que ser sumamente cuidadoso en este momento. Mira, un trabajo que acabamos de hacer con Sheila Wilker en grupos focales, tanto de votantes de Sergio Massa como votantes de Javier Milei, hay un fantasma que recorre todos los grupos, el fantasma del 2001, por distintos motivos. Los votantes de Javier Milei dicen el kirchnerismo y los partidos de izquierda van a tratar de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. ¿Vos crees que hay muchos riesgos, por ejemplo, en la movilización de mañana? Quiero mostrarte junto a Cata lo que va a ocurrir mañana, porque lo de mañana es verdaderamente importante en cuanto a lo que se estima que será un número de miles de personas marchando, no solamente hacia Plaza de Mayo, porque las columnas llegarán desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Te decíamos en la apertura de Vivo que van a pasar por Retiro, que estarán en Pompeya, que se concentrarán en Constitución. Y será la aplicación de este protocolo antipiquete que debuta en la movilización de mañana, Cata. Exactamente, un momento para medir fuerzas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con todo lo que viene diciendo, que como bien decía Raúl, también está desde el plano simbólico, ¿no? Cómo enuncian algunas cosas tratando de posicionarse de esta manera. Ayer ya les vamos a mostrar lo que decía, por ejemplo, uno de los ministros de la Corte Suprema, Horacio Rosati, sobre lo que él piensa con respecto a lo que dijo Patricia Bullrich del protocolo antipiquetes y qué pasa con la protesta social en estos días, que es simbólico también lo de mañana porque no es la única vez que va a haber protesta social. Las medidas anunciadas por este gobierno probablemente generen nuevas protestas también y además ya el plano confrontativo que hay de un lado y del otro se puede ver que va a seguir, ¿no? Por lo que anunciaron en conferencia de prensa, probablemente no sea la primera vez que mañana se esté midiendo fuerzas este gobierno con las organizaciones piqueteras. Mientras tanto, desde la provincia de Buenos Aires ya un funcionario como Carlos Bianco plantea la no colaboración, o si se quiere, el no acatar el protocolo antipiquete, y muchos de los movilizados van a partir del conurbano bonaerense. Escucha Bianco. A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo, no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo. Dale que es martes, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3 cuotas 0 interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Obviamente que las cosas tienen que ser con cierto orden, pero me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia. ¿Coincidís, Raúl? Bueno, sí, lo que dicen es que no van a colaborar, no van a aplicar el protocolo porque no están de acuerdo con el protocolo. Acá básicamente el punto de conflicto es si se marcha por la calle o se marcha por la vereda. Da la impresión que ese sería el límite. Ahora bien, si vos tenés 50, 60, 70 mil personas marchando, es muy difícil. No es lo mismo que cuando Castells el otro día marchó por la vereda con un grupo de 500 personas. Es muy difícil no hacerlo. En general, digamos, debería existir el hecho de solicitar el permiso para poder hacerlo, el permiso ser otorgado, poder avanzar por la calle, llegar a hacer el acto, no provocar disturbios y desmantelarse en orden. Eso evitaría el conflicto. Vos fijate que el 61,5% de los entrevistados dicen que va a haber conflicto social. Dicen que con este gobierno va a haber conflicto social. Cuando vos le preguntás si es posible evitar el conflicto social, la mitad te dice que sí, que sería posible. ¿Y vos qué evitar pensás? el ¿Que conflicto es social? mayor la probabilidad de riesgos de que algo suceda, de que algún incidente ocurra mañana? Yo creo que hay un riesgo elevado de que mañana haya un conflicto serio. ¿Y de quién depende? ¿Quién tiene la pelota? Yo creo que, como siempre, la situación conflictiva depende de dos. Si vos podés ordenarte y ponerte de acuerdo en que vas a hacer algo con cierto grado de tolerancia de ambas partes, podés dejar que la manifestación se produzca la protesta, podés dejar que se avance por la calle estando previamente organizado
y el tráfico desviado y cortado y la gente avisada. Y también podés decir, no, yo voy a aplicar el protocolo a rajatabla. O sea, el que pise la calle va a ser reprimido. Si empiezan los disturbios va a haber gases, va a haber manguerazos. Eso incrementa. Vos sabés que no hay clima combativo en los movimientos sociales, ni en los partidos de izquierda. No hay un clima de salir a pelear. Hay un clima de decir, no queremos perder este derecho, vamos a poner el pie ahí y ver qué pasa. Vos decís que hay un clima de queremos ser escuchados. Sí, creo que esa es la situación. Y bueno, veremos lo que ocurre. Es imprevisible lo que puede ocurrir. Es Bien. imposible de prever. Bien. Puede llegar a ser dramático y puede llegar a no pasar nada. Bien. Recién, Cata, planteabas acerca de los dichos de Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema. Sí, porque ayer le dio una entrevista a nuestro colega Carlos Pagni y dio varias definiciones según la jurisprudencia de la Corte Suprema, según lo que dice la Constitución. Y en un momento Pagni le pregunta, por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Del choque de derechos, del derecho a manifestarte con el derecho a protestar y cómo se puede resolver. Y él dice, bueno, ningún derecho puede prevalecer sobre el otro, y de una lectura muy interesante, pero no solo se refirió a eso, fue más allá y en un momento Pagni le preguntó por el aumento de las tarifas, por ejemplo. ¿Qué puede pasar con esto? Y mirá lo que respondió Rosati. Los decretos de necesidad de urgencia, artículo 99, inciso 3, permiten al presidente de la Nación tomar decisión, en acuerdo de ministros, tomar decisiones que normalmente deben ser tomadas por leyes, pero nunca en temas de partidos políticos, en temas electorales, en temas penales o en temas tributarios. Eso es siempre por ley. Por decreto de necesidad de urgencia es el presidente, con acuerdo de ministros, el que toma las decisiones siempre que sean necesarias, urgentes y el Congreso no pueda resolverlas con la prontitud necesaria o está en receso. Bueno, ayer, en un mensaje grabado, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, daba a conocer cuáles eran los lineamientos que acompañan el protocolo antipiquete. Cata. Exacto, había mucha expectativa porque bueno, era la primera vez que hablaba a los argentinos en calidad de ministra de Capital Humano y había expectativa por ver si ella iba a trazar lo que va a ser la línea de la política social del gobierno de Milei. Y en este sentido, lo que dijo ella fue específicamente sobre la protesta de mañana, ¿no? El que corta no cobra. El que corta no cobra, pero escuchemos cómo lo dijo. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Bueno, este mensaje que duró más o menos 2 minutos, que fue grabado, por supuesto que tuvo su repercusión en las organizaciones sociales, las organizaciones piqueteras que dijeron, bueno, pues los vamos a desafiar porque vamos a hacer miles de miles en la calle, ¿no? Eso dijo Beliboni, conferencias de prensa y de nuevo, probablemente, digamos, un mensaje así anticipe que va a haber más conflicto entre el gobierno y las organizaciones piqueteras de izquierda. Recordemos que durante el gobierno del Frente de Todos, y todos los argentinos lo van a recordar porque en algún punto se transformó en algo difícil para sobre todo los porteños que tienen que salir a trabajar, había piquetes más de una vez por semana. Estaba siempre cortada la 9 de julio, fue un problema que no pudo resolver el gobierno anterior. Obviamente, está de fondo un montón de cosas, como decía Rosati, ¿no? 2 derechos que chocan. Por el otro lado, una situación socioeconómica cada vez más difícil, porque estamos en un país donde los índices de pobreza son inmorales. Y por el otro lado, después están los gobiernos. En este caso hay un gobierno que asume que tiene una postura diferente. Por lo menos en lo que viene planteando Petovelo ayer, Patricia Bullrich con su protocolo antipiquetes. Y veremos mañana, veremos cómo sigue todo esto. Vos sabés que esta frase recién de Petovelo me hizo acordar mucho. En algún momento se dijo este gobierno es una composición de varias ideologías políticas y es una especie de retromenemismo. Hubo una frase de Menem, ramal que cierra. Ramal que para, ramal que cierra. Ramal que para, ramal que cierra. Tiene mucho que ver con esto.
el que corta la calle no cobra. Pero acá efectivamente hay un conflicto. El que cobra la calle puede estar cometiendo una infracción, digamos, pero el cobrar va por otro lado. La necesidad social va por otro lado. Es decir, yo te voy a pagar, pero no protestes, sería. Sí. O no cortes la calle, ¿no? El gobierno hace como una diferenciación. Podés protestar, pero como queremos nosotros. Claro, que tiene que ver con no cortar Lo que dicen ellos es no entorpezcas avenida. la circulación de otros trabajadores que necesitan la calle. El tema es que, bueno, Ese son sería dos el guiño o la derechos, condición. son dos derechos, no podés digamos, en caminar choque. por la calle en ese caso. No podrías caminar por la calle. Claro, el gobierno se mantiene inflexible al decir no se trata de dejar un carril o dos carriles habilitados. Pisás la calle, cortás y se te saca el plan. Y les digo algo más, porque ayer, y tenemos el video, Patricia Bullrich habló, fue por más, explicando cómo va a actuar el Ministerio de Seguridad, la Fuerza de Seguridad, ante los cortes de calle. Miren. Bueno, ahora va a aparecer Patricia Bullrich, donde hablaba de identificar con fotos, drones, pedir documentos a los piqueteros. Ya la vamos a escuchar. Mira esta imagen. Digo, ante una imagen como esta, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque esto es lo que nos termina de poner en situación de cómo sería, como lo deslizó ayer Sandra Petovelo, que si marchan, que marchen sobre la vereda sin ir a la calle, de uno en fondo sería, ¿no? O en una fila india. Creo que esa fue la expresión que utilizó Raúl. Sí, es imposible, digamos. Va a haber un conflicto. El tema es si termina mal. Pero vos decís ¿Qué pasa si hay un muerto? ¿Qué pasa si se produce la represión, la gente se altera, les tira piedras a la policía, Pero la policía... ¿por qué va a pasar Claro, eso? Pero vos decís que porque es posible. incontrolable lo que pasa ante una multitud en la que se producen agresiones. Perdés el control. Está bien, pero digo, habiendo una advertencia por parte del Poder Ejecutivo, en este caso Patricia Bullrich, es la que dispone las reglas de cómo se debe marchar. Bien, veremos qué pasa, a ver si se acatan Ojalá las que reglas. no. Puede ser que no se acaten las reglas. Digo, Ojalá que no haya muertos, ¿no? Claro. Por supuesto. Que haya paz. Sí, claro. Sí. Ojalá que no pase absolutamente nada y que se pueda protestar en paz y no haya disturbios. La experiencia demuestra que en general, cuando se produce la confrontación entre gente que marcha y las fuerzas de seguridad o las fuerzas del orden, se producen disturbios. Bien. Porque los ánimos, la gente se pone nerviosa, uno se siente agredido, contesta y después es imposible el control. Bien. Ojalá no pase. Ojalá no ocurra. Tenemos información de último momento. Atención con esta información que desarrollamos junto a Martín Angulo. Tiene que ver con el protocolo antipiquetes y con una presentación ante la justicia. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, la izquierda acaba de judicializar la aplicación del protocolo antipiquetes. Hay dos presentaciones. Una la realizó el Movimiento del Socialismo a los Trabajadores, el MST, con la legisladora de la ciudad, Celeste Fierro, y por el otro lado, el Partido Obrero y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acaban de presentar otra causa. En las dos piden lo mismo, que mañana en la marcha por el aniversario del 20 de diciembre del 2001, la justicia le ordene al Poder Ejecutivo no aplicar el protocolo antipiquetes. Lo que sostienen en las dos presentaciones es que se trata de una medida que criminaliza la protesta social, limita el derecho a manifestarse, limita el derecho de expresión, todo contrario a lo que establece la Constitución Nacional, y por eso le están pidiendo a la justicia que se declare, en principio, que no se puede aplicar mañana, y como medida más de fondo,
que la justicia declare inconstitucional este protocolo. A ver, allí tenemos en pantalla el texto, el contenido de estas presentaciones ante la justicia. En el segundo párrafo, Martín, y quiero preguntarte a ver cómo son los tiempos para que se haga lugar a esta presentación. El segundo punto dice, se ordena al Poder Ejecutivo de la Nación que respete el derecho a la protesta de los manifestantes el 20 de diciembre de 2023, absteniéndose de aplicar el protocolo en cuestión. Aquí choca con lo dispuesto por el gobierno, donde el gobierno dice, claro, sí les permitimos manifestarse, no les permitimos que corten la calle. Sí. A ver, Martín, ayúdame a entender qué puede ocurrir a partir de ahora y cómo son los tiempos. Faltan menos de 24 horas para que se produzca la protesta. Esta presentación que estás mostrando, Edu, es un habeas corpus. Los habeas corpus tienen plazos de resolución muy breve. Hay que ver qué camino elige tomar el juez. Si decide pedirle opinión al Poder Ejecutivo ante la demanda que se inició, si decide resolver directamente. O sea, tiene que haber una resolución express. Sí, debería haber una resolución express porque además el Partido Obrero lo que está pidiendo es que específicamente no se aplique mañana. La presentación del Partido Obrero hace referencia a la marcha de mañana por el aniversario del 20 de diciembre del 2001. Por lo tanto, si el juez no resuelve antes de esa marcha, va a ser una presentación que quede en abstracto. Más allá de la otra presentación, en donde el MST sí le está pidiendo a la justicia que, más allá de cuándo sea la marcha, declare la inconstitucionalidad del protocolo. ¿Esto, Raúl, tensa más la cuerda o le da una posibilidad al gobierno de decir, bueno, podemos ser un poco más flexibles ante esta primera protesta? Sí, bueno, le da una posibilidad al gobierno, las dos cosas simultáneamente, digamos, le da una posibilidad. Pero yo pensaba, vos pensás que un día viernes, antes de la elección, el domingo en Boca, una jueza decidió que los nuevos socios... Sí, los observados voten aparte. Si se puede decidir eso, que es irrelevante en una elección que terminó siendo aplastante, digamos, da la impresión que esto es mucho más importante y debería tomar debida nota el juez o la jueza que está a cargo. Pero mientras hablaba el colega de ustedes, yo me preguntaba, ¿dónde está el movimiento Evita? ¿Qué dicen los dirigentes del movimiento Evita? Es el más grande. ¿Pero por qué te lo preguntás? Porque es el más grande de los movimientos sociales, es el que más planes tiene, estuvo durante 4 años de los dos lados del mostrador. ¿Vos decís que sigue adentro estando? Del gobierno. No, estuvo. Y no sé en este momento qué opina ante una situación tan tensa como es esta. Yo creo que debería escuchar. Yo le preguntaría o al Chino Navarro o a Pérsico, a ver, usted lo trataría de ubicar para que salgan al aire y conocer su opinión. Llamarlos. Una cosa sobre esta judicialización que contaba recién Martín Angulo, podemos rescatar también lo que decía Rosati ayer justamente de que lo ideal, lo dice el juez de la Corte Suprema teniendo en cuenta lo que dice la Constitución, ¿no? Su interpretación sobre la Constitución, es que se respeten ambos derechos, ¿no? Que no tenga que llegar a un juez, sino que la gente pueda protestar, porque vivimos en una democracia, y por el otro lado que también se respete el derecho a la circulación. No es inocente que haya hablado ayer y que haya dicho eso, y por eso lo traigo acá. Es la mirada de uno de los jueces de la Corte Suprema a horas de que esté esta protesta, donde hay una novedad que es un gobierno que se plantó de una forma completamente distinta frente a la protesta social. Ahora, Martín, insisto, por tu experiencia en el ámbito judicial y también por lo que venimos observando hace años, donde no se puede hacer respetar los derechos de ambos, el de uno a protestar, el de otro a circular. Digo, ¿qué puede ocurrir mañana? Bueno, todo va a depender, Edu, de si los jueces deciden tomar alguna determinación previo a la manifestación, y pedía inclusive si dentro del protocolo los jueces eventualmente podrían limitar algún aspecto de todo el protocolo. La izquierda hace mucha referencia en su presentación a lo que Patricia Bullrich dijo que van a hacer, y es identificar a las personas que tengan planes sociales
y para que quienes corten no puedan seguir cobrándolo. También la justicia eventualmente podría dividir todo el protocolo y tomar algunas cosas y otras no. También te hago un párrafo aparte de que es una primera prueba del gobierno de Javier Milei en la justicia. Mucho se habló desde que asumió Milei de que muchas de sus decisiones podrían eventualmente ser judicializadas. Bueno, esta es la primera. Paradójicamente no es una decisión económica, es una decisión de seguridad. Por lo tanto, también es una prueba para el gobierno de Milei qué es lo que eventualmente pueda resolver la justicia con esto. Sí, vuelvo, Martín, sobre el punto que recién lo teníamos en pantalla, es el párrafo, te diría, central de esta presentación, aunque hay otros detalles. Allí, repito, se ordena al Poder Ejecutivo de la Nación que respete el derecho y la protesta de los manifestantes el 20 de diciembre de 2023, absteniéndose de aplicar el protocolo en cuestión. Y hay un párrafo más que dice, objeto, que venimos a interponer formal acción de habeas corpus preventivo y colectivo, atento a que es el medio idóneo para prevenir la amenaza ilegal que afecta a la libertad ambulatoria de todas y todos. Sí, a ver, de nuevo, está este planteo judicial, lo que vos estás leyendo es un pedido de las organizaciones de izquierda. Después hay que ver si la justicia, como dice Martín Angulo, claro, si resuelve antes de la protesta o no, qué hacen. Pero tenemos una pista sobre qué puede pensar la justicia con lo que dijo Rosati ayer. No se debería afectar ninguno de los dos derechos, no se deberían poner en confrontación ninguno de los dos derechos, porque vivimos en una democracia. ¿Esto condiciona o marca una línea? A ver, las jueces de la Corte Suprema interpretan lo que dice la Constitución. Ahora bien, hay algo que es contexto político. Milei asumió con una fuerte demanda de orden. Sus votantes le reclamaron poneme orden en la calle, porque el año pasado, y esto también es cierto, era insoportable circular en la ciudad de Buenos Aires y en los accesos. O sea, era una cantidad enorme de piquetes todo el tiempo. Entonces, tiene aval social Milei para hoy endurecer de esta manera su postura frente a la protesta social. Y es un problema, porque tiene demasiadas aristas cuando uno mira esto. Tenés la parte legal, constitucional, tenés la parte socioeconómica, que es un país con índices de pobreza, de nuevo, inmorales, pero por el otro lado tenés un montón de gente muy cansada que no está paseando, necesita ir a trabajar, tiene urgencia, tiene que circular, y el año pasado fue sobre todo exagerada la cantidad de piquetes y corte de calle y de rutas. Aparte del tema judicial o de derechos o conflicto de derechos, yo creo que también hay un tema de sensibilidad. Digamos, a mí me ha tocado como automovilista ser detenido por un piquete, tener que desviarme, esperar, perder el tiempo, etcétera. Pero la verdad que yo me siento un poco más solidario con aquel que no tiene nada y está protestando que con el automovilista que se ve demorado. Yo creo que hay un tema de sensibilidad también. Sí, igual, Raúl, por lo general, los que, lo digo por el año pasado, porque escuchábamos y cubríamos en este mismo espacio periodístico, los que se veían entorpecidos por estos piquetes, que era de una cantidad exagerada, eran laburantes también. O sea, no era que estaban afectando la libertad de tránsito de un multimillonario que estaba paseando por la 9 de julio, sino que eran laburantes contra laburantes. Bien. Es verdad, pero siempre el que está en peor condición es el que está protestando. Ya vuelvo con el tema, enseguida Nahuel tiene para aportar información al respecto. Guillermo Murphy nos llama desde Casa de Gobierno, la información pasa por allí, por la Casa Rosada. Ha comenzado la cumbre con los gobernadores, Guillermo. Comenzó hace minutos, Eduardo, la reunión del Ejecutivo encabezado por Javier Milei, Victoria Villarruel, Karina Milei también, el jefe de gabinete Nicolás Posse, Guillermo Francos, obviamente ministro del Interior, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que fue el último en llegar aquí a la Casa Rosada. Por parte de los gobernadores, te cuento, Edu, asistencia perfecta por parte de todos los mandatarios provinciales aquí en la Casa Rosada. Comenzó la reunión, vamos a esperar con gran expectativa aquí los resultados y las conclusiones de la misma. O sea, todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, allí lo veíamos en la foto. Jorge Macri también presente, exactamente, Eduardo. Bien, ¿todavía no está confirmado si Milei se va a quedar durante todo el encuentro?
Eso no está confirmado. Las primeras versiones aquí indicaban que era como que iba a estar en la introducción, en la parte protocolar, cuando comenzaran a darse los temas, y luego iba a dejar todo en manos del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien es el que va a tener la relación estrecha durante su gobierno con los gobernadores. Claro, porque te sumo, Guille, que, a ver, Guillermo Franco sí se viene reuniendo de forma virtual, charlando con los gobernadores, y este encuentro del que participa Guillermo Franco, como ministro del Interior, por supuesto, también Nicolás Posse, el jefe de gabinete, es sobre todo para hablar cara a cara de forma institucional, Milei con los gobernadores. Que dijimos, son muchos temas, pero lo más importante para Milei es, en un momento donde todavía goza de mucha popularidad y buena imagen, conseguir el respaldo de los gobernadores para aprobar y pasar tanto en la parte legislativa, sobre todo donde saben que necesita el respaldo de las provincias, y también apoyo en los territorios de las medidas que va a tomar por DNU, que son de ajuste y sabe que necesita ese apoyo territorial. Ya que hablas de DNU, decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, enseguida volvemos, Guillermo, tenés prioridades de allí si saliera alguno de los protagonistas de esta reunión. Hablábamos de los DNU del gobierno que analiza desde hace ya varios días y que conoceríamos en las próximas horas, que incluiría una reforma laboral, medidas ante bloqueos, límites a las huelgas, más periodo de prueba ante una situación laboral. Está Fabián Medina para acompañarnos también con su opinión, análisis e información. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué sabes hasta el momento de los DNU que analiza el gobierno? Se viene la desregulación económica, inclusive la parte de prepagas, inclusive también qué puede llegar a dar el bloqueo a las privatizaciones de lo que sea necesario, venta. Y sobre todo quiere modificar las leyes laborales 2744, que es la vieja ley de contrato de trabajo, y la de la Administración Pública Nacional. Empecemos, por la desregulación en lo que hace a cómo afecta el bolsillo de la gente, en primer lugar. La desregulación te afecta el bolsillo con las prepagas. Si te desregula, te puede llegar a subir hasta un 40% el valor de la prepaga de un mes para el otro, o aplicarte directamente lo que es en sí mismo el índice de inflación, con lo cual el universo de los que van a tener prepaga cada vez se ve reduciendo más. Todo esto redunda en lo que estamos teniendo abajo como zócalo, en el valor del blue también, además de la desregulación y el decreto de emisión de ayer que autorizó 2 billones con B larga de miles de pesos. Va a haber más circulación en la calle de pesos cuando el presidente dijo que no iba a emitir más. Ahora, Fabián, si uno se deja llevar por cómo van acompañando algunas variables, como por ejemplo el blue y otras versiones de la moneda norteamericana, el gobierno ha tenido un aval a las medidas que ha anunciado. No, te anunció la emisión porque va a tomar gastos, inclusive por las reformas a las leyes laborales, piensa utilizar eso para el pago a quien tenga que pagarle la salida del Estado Nacional. Con todo eso piensa recaudar con privatizaciones, con ventas, con edificios que están en desuso. A ver, después lo que anunció el ministro Caputo de que tiene 600 autos de más, sería cosa de verlo, porque yo, en lo personal, lo que yo sabía, que desde 2011, 2012 el Ministerio de Economía, por ejemplo, no tenía autos propios, sino que contrataba empresas que trasladaban a los funcionarios. Pero pudo haber dicho Caputo lo que dijo. 2019, sí, en el cual él fue, perdona, Fabián, él fue ministro también. Se va a mandar, el ministro a decir que hay 600 autos en la órbita del Ministerio de Economía sin haberlo chequeado en un momento como este. En esta altura, yo el dato que tenía era que contrataban empresas que los trasladaban hace más de 10 años. Por ahí yo estoy el desactualizado soy yo, y ellos en su periodo 2016-2019 volvieron a colocar autos adentro del ministerio. No sabemos eso. Hay que verlo bien. Quiero volver sobre lo que analizabas recién y contabas sobre la reforma laboral o reacondicionamientos en materia de contrataciones. Digo, ¿cómo se traduce eso también en los nuevos empleos, en el trabajo
no registrado, que hay una necesidad desde hace ya muchos años, por no decir décadas, de bajar ese número de contratación precaria o de contratación no registrada? El laburante que no entró y que va a entrar a laburar no va a tener indemnización como la conocemos, sino que seguramente lo pase a hacer del estilo de la UOCRA para todas las actividades, en el cual aporta el trabajador y aporta el empleador, y cuando se retira se lleva eso y nada más. Y el resto, a ver, los que ya tienen derechos adquiridos, que son los que vienen laburando, tienen que tener su indemnización como marca la ley del momento del Ahora, ingreso. que eso funcione como en algún momento lo dijo Javier Milei, en la UOCRA, en el rubro de la construcción, ¿implica que tenga que funcionar en otras actividades? La UOCRA es un caso muy particular. Por ahí tenés alguna que otra actividad, como por ejemplo la vitivinicultura o la cosecha. Pero después hay casos que son muy directos, muy distintos. No podés generalizar algo que es muy específico. Cuando vos generalizás algo muy específico, lo que terminás haciendo es rompiendo todos los circuitos. Tenés que estudiar cada uno en su detalle y ver en cuál caso se puede aplicar lo que se llama la mochila austríaca. Pero a ver cómo es más, eso. Profundiza Profundiza un poquito acerca de la mochila austríaca. La mochila austríaca es lo que yo te... A ver, si vos cobrás un sueldo de 200.000 pesos, sí, para decir un número, sí, vos, además de todos tus aportes de ley, que hoy tenés 17%, vos aportás 20%. El 3% tuyo va a tu fondo de desempleo, a tu indemnización. Y el empleador aporta otro 4%. Con lo cual, cuando vos te retirás de la empresa, tu indemnización no la paga el empleador pleno, sino que la pagaste vos con el empleador a medias. Y te llevas el proporcional por el tiempo trabajado, digamos. Es el proporcional por los salarios cobrados. No te llevas cantidad de salarios como tenés hoy, ni preaviso, ni nada. Fabián, te llevas simplemente eso más lo del mes. Quiero aprovecharte para que me cuentes qué pensás acerca de la medida del Banco Central que tuvo que ver directamente con bajar la tasa del plazo fijo. Digo, ¿a dónde apunta el Banco Central con esta medida? Apunta a bajarle la tasa a los intereses porque como va a cambiar, en realidad no baja los plazos fijos. Lo que baja es la tasa de referencia. Deja de ser las LELIQ para hacer los pases pasivos, que son la letra de descuento. Lo mandó de 180, lo mandó a 100. Con lo cual los plazos fijos, no hay ningún plazo fijo que va a pagar 150. Eso es una realidad. Lo vas a terminar bajando el nivel de plazos fijos, y eso lo que te va a generar es una licuación de los ahorros de la gente. ¿Por qué? Porque si vos le vas a dar un 100%, estás hablando del 9% mensual de interés. Contra un 30% de inflación, estás hablando de un tercio. Con lo cual, el acuerdo del Fondo Monetario, que decía que tenía que haber tasa positiva de interés, sí, ya dejó de cumplirse y se rompió. Fabián, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Edu. Saludos ahí, chicos. Muy bien, muchas gracias. Hablabas de Patricia Bullrich, Cata, sí, porque tuvo, digamos, una presencia muy activa en estos últimos días, ¿no? Sí, a ver, más allá de su protocolo antipiquete, la hemos escuchado todos estos días y probablemente hoy también, hablar sobre su postura mañana y no solo mañana, en otras protestas que puedan llegar a suceder. Y ayer daba detalles en una entrevista televisiva sobre lo que podía llegar a ser si había piqueteros cortando las vías de circulación. Identificar, se van a sacar fotos, va a haber drones, va a haber toda forma de identificación, se les van a pedir documentos y luego se van a cruzar los datos de las fotografías, de la identificación de fotografías, de la identificación de los drones, de las personas que estén cometiendo el delito. Si están en el parque al lado del Puente Porredón y no acceden al Puente Porredón y están en un parque, bueno, y luego no se los ve en una manifestación, no están cometiendo un delito. Cometen el delito en el momento en que bajan del cordón y cortan la calle. Así que tienen posibilidades de ir a la marcha sin arruinarse la posibilidad de tener el dinero que están recibiendo del Estado.
Lo que no pueden hacer es tocar la calle. Bien, eso Jessica. se termina. Sí, Los sí. piquetes en la Argentina se terminan. Coincidir o no con el protocolo antipiquete. Ahora, si te planteás que vos le vas a pedir documento a 10 personas, ¿cómo hacés para pedirle documento y entrecruzar esos datos con 2.000 personas de la calle? No hablo de 50.000. Digo, ¿es aplicable, Raúl? No hay obligación de circular con documento. Eso hace mucho tiempo. Pero es constitucional pedirle la identificación a una persona que moviliza para pedir determinada cosa y pisa la calle. No tengo idea, la verdad. Si eso se puede hacer o no se puede hacer, no tengo idea. Ahora hay una actitud intimidatoria en todo esto, de decir, bueno, traten de no ir porque si van pueden cometer un delito y si cometen ese delito, que yo interpreto que es un delito, van a perder la ayuda que el Estado O sea, es les más da. el mensaje que si Esto funciona es un o no, mensaje, digamos. Claro, sí, no es un mensaje por la inseguridad, es un mensaje por la protesta. ¿Nahuel? A ver, hay varios puntos que hay que tocar. Una cosa es lo que se dice y otra la que se puede hacer. Para que quede claro, vos tenés que tener semiplena prueba de algo para identificar a una persona como funcionario policial. ¿Bien? Es decir, si yo te veo en la calle, primero, es ilegal que alguien te esté filmando sin que estés cometiendo un delito. Es lo mismo que te diga, por las dudas, todos los que estén acá voy a pinchar los teléfonos. Pero escúchame, no se puede. Una cosa es lo que se dice. Segundo, cuando hablan del vamos a derogar el artículo 34 en imputabilidad, zaraza, no se va a poder. Hay derechos constitucionales que superan lo que es cualquier otro tipo de regla, ley o decreto o reglamento. No se va a poder. Por otro punto, te dicen deroga un decreto que fue sacado ya hace un tiempo atrás, que las manifestaciones, el personal policial no podía tener armas letales. La ministra lo que hizo es derogar ese decreto y que puedan llevar armas letales los policías. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que se está buscando? Yo creo que hay que ser muy inteligente. Sabemos que todos estamos cansados de los cortes de ruta, de los cortes de arterias, pero no sé si es la manera, primero, que el personal policial tenga armas letales, como por ejemplo, una cosa es que yo a vos abra fuego con una escopeta 1270 con posta de goma y otra con posta de guerra. ¿Por qué? Porque los perdigones le van a pegar a mucha gente. Y una cosa que sea de plomo y otra que sea de goma. ¿Sí? Después es como todo, Edu, chico, usted que sabe muchísimo más que yo, no sé cómo se manejará. Pero lo que te dicen, y hace un rato lo hablaban ustedes, ¿qué es un habeas corpus? Tanto sea un habeas corpus como un habeas data, el juez tiene 6 horas, 6, para empezar a dictar alguna resolución. O sea, en la tarde de hoy debiéramos tener ya una respuesta para saber de qué forma se va a llevar a cabo la movilización de mañana. ¿O con qué respuesta por parte del gobierno? La regla dice que tanto un habeas corpus como un habeas data, el juzgado de forma rápida y en el transcurso de 6 horas se debe expresar. Después la resolución final, veremos cuál es, pero 6 horas son las que tiene por reglamento. Ahora, Raúl, si existiera un revés, ¿no? Como se dice habitualmente para el gobierno, es decir, no le permite aplicar el protocolo antipiquete, la justicia se para en la vereda de los manifestantes. ¿Qué significaría esto en los primeros días de un gobierno como el de Milei? Yo creo que, bueno, significaría una cosa más dentro de la confrontación que existe normalmente entre quienes apoyan un gobierno y quienes están en contra del gobierno, digamos. No va a haber una gran afectación por eso. Aparte, yo no pienso que van a ocurrir tantas cosas que esto quizás no va a tener la trascendencia que va a tener el hecho de
cuando la gente vuelva en marzo, se inicien las clases, vuelva de las vacaciones, están los precios liberados, los precios de los combustibles liberados, los precios de las prepagas liberadas, aumentó la energía eléctrica, aumentó el agua, aumentó el gas. Yo creo que el nivel de desazón de la sociedad, aún de aquellos que votaron a Javier Milei. Javier Milei tiene un electorado propio del 30%. Es el 30% que lo votó en las PASO, es el 30% que lo votó en la general. Lo que se le sumó en el balotaje es el no a Massa, no el sí a Milei. El anti. Es el anti, que es lo que es un balotaje, digamos, un descarte. Sí. Yo creo que cuando suceda eso, vos fijate que el 60% de la gente está de acuerdo con el ajuste. Pero dentro de ese 60%, solo el 25% está de acuerdo con que el ajuste le toque a él. Es el ajuste Eso en es general. el 15% del total del electorado, es la mitad de la gente que votó a Milei. Entonces, si antes la patria es el otro, ahora el ajuste es el otro. La gente no quiere el ajuste para sí misma. O sea, la gente o la mayoría ha comprado el plan de ajuste, pero cuando el ajuste se empieza a acercar y sabes de qué manera va a modificar tu vida, ahí la cosa cambia. Claro, que te va a Yo quiero afectar a saber vos. cuánta gente va a tener que cambiar de la educación de administración pública a la... De la privada a la administración pública. privada, sí, de la privada a la pública por las cuotas de los colegios. Sí, lo mismo puede pasar con las prepagas. Con las prepagas es inevitable. ¿Qué va a pasar con las prepagas? Va a haber un montón de gente que no va a poder pagar las prepagas. ¿Hay capacidad en la salud pública para, No, digamos, va a absorber a toda la gente o aquellos que decidan borrarse de un plan de medicina privada? No, lo que va a haber seguramente será una oferta de la medicina privada de baja prestación para que la gente no quede totalmente descubierta. ¿Me permitís? Porque surgen imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos en Casa de Gobierno. Ha comenzado hace aproximadamente 25 minutos la reunión entre el presidente de la Nación, Javier Milei. Allí a su derecha podés observar a Victoria Villarruel, Pose a la izquierda del presidente de la Nación, Guillermo Francos a la izquierda de Pose y cada uno de los 23 gobernadores sumado el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cata, esta es la reunión que se está llevando a cabo en este momento, sobre la que hay muchísimas expectativas por lo que proponen y van a pedir con mucha firmeza a los gobernadores, pero también lo que va a ir contando del plan de gobierno que tiene Javier Milei en mente, ¿no? Sí, objetivo de Milei, contarles el estado del Estado, un poco, cómo reciben el gobierno y cuál es la situación socioeconómica a la cual se van a enfrentar y digamos, eso es lo que quiere él dejar como mensaje clave. Temas que se van a poner sobre la mesa, bueno, si se da marcha atrás o no con la reforma a ganancias. ¿Y por qué lo digo sobre la mesa y no firme? Porque ni siquiera hay unanimidad entre los gobernadores sobre qué hacer con esto. Hay algunos que dicen, bueno, pará, primero quedamos ahí pegados a eso y ahora de repente vamos a tener que quedar pegados de nuevo con este viraje. Y bueno, veremos si eso evoluciona. Pero no son solamente esos temas. Después está el tema de eliminación de las PASO, boleta única. A ver, lo que quiere Milei es tratar de tener de nuevo el respaldo de los gobernadores ante lo que se viene, que es un ajuste generalizado con este DNU, con este paquete de leyes que también va a mandar al Parlamento, que realmente afecta a un montón de áreas y que sin el apoyo del Parlamento territorial se le puede complicar. Entonces, esta reunión de nuevo es una instancia para tratar de juntar fuerzas y apoyo, en un momento en el cual él sabe que tener tanta popularidad, bueno, lo ayuda para pararse frente a los actores. Lo mismo pasa con la medición de fuerzas, con la protesta social. Hoy tiene ese aval de la sociedad por un montón de cosas, también por ejemplo, el pedido de orden de la gente y ese 60% de popularidad y de apoyo que dice Raúl Timerman. Ahora bien, es ahora y lo sabe porque, bueno, se acaba la luna de miel y sabe que su luna de miel va a ser más corta que la de otros presidentes por la situación socioeconómica que heredó. Los gobernadores necesitan del Poder Central y el Poder Central necesita de los gobernadores, por eso está
esta cumbre me parece que significa tanto. Ahora, si pensamos en millones de personas que quizás hoy por hoy pasan a ser los olvidados, me refiero a los jubilados y pensionados, jubilados de la mínima y los que no son de la mínima que tampoco la están pasando bien. Juan Carlos Juárez es abogado previsionalista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buenas tardes, Eduardo Bataglia aquí. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto, como siempre. ¿Qué se sabe hasta el momento o si se los ha olvidado en principio entre las medidas troncales que ha anunciado Toto Caputo? Lo que pasa es que hasta acá los jubilados no están en la cuenta. Digamos, hay mucho rumor, hay mucho dato dando vuelta, pero no hay información precisa. Es decir, se habla de suspender la movilidad establecida por ley, que se darían los aumentos por decreto, que podrían ser sumas fijas. No se sabe si va a haber un bono en enero, que es lo más urgente que quizás hoy por hoy están requiriendo como información. Estamos hablando de un jubilado de la mínima que no alcanza a cubrir un tercio de la canasta básica, más todo lo que va a significar la actualización de las tarifas en general, la corrida de precios que ha habido en estos días, si se va a sostener la entrega de medicamentos gratuitos, cómo va a ser la atención, digamos, sanitaria de los jubilados, si van a seguir recibiendo un complemento por parte de PAMI en alimentos. Es decir, hay una gran incertidumbre. Y la verdad que los jubilados, si hay algo que no pueden hacer, es esperar. Esto está claro. Entonces, cualquier política que tome, en este caso este gobierno, los jubilados tienen que estar dentro de las consideraciones fundamentales y elementales que tiene que tener cualquier gobierno para atender esa situación. Por el otro lado, también vemos con preocupación que, bueno, dice que le van a mejorar el aumento mensual con un decreto. La verdad, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, cada vez que los aumentos se dieron por decreto, en lo que fue el periodo Menem-Cavallo, fue un desastre. O sea, cuando se cortó o se quiso cambiar la ley de movilidad jubilatoria, no fue históricamente para favorecer a los jubilados o que tengan mayor poder adquisitivo, para mí, sino que fue la verdad que para mí para equilibrar las cuentas públicas. Modificar de la ley de movilidad jubilatoria es agregar un artículo que debiera contener que cuando la fórmula vigente en la ley no alcance a cubrir el índice de precio consumidor, se deberá dar el aumento que establece el índice de precio consumidor, es decir, el más favorable al jubilado. ¿Por qué? Porque es el más débil, en términos de derechos sería indubio pro jubilado. Entonces, esa cuestión no creo que se dé en el análisis que tiene la actual gestión de gobierno por ver las decisiones que pretende tomar en otras áreas. Juan Carlos, cuando en las últimas horas, el martes pasado, cuando Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, anunciaba las medidas, se daban a conocer también de qué manera se iba a incrementar la AUH, la asignación universal por hijo, y la tarjeta alimentar, dejando de lado los potenciar trabajo porque da la sensación que se va a seguir con esta política de que estén bajo revisión y que se puede dar de baja cualquier plan potenciar trabajo en cualquier momento. Digo, podemos repasar, y aquí tenemos la información en placas, la AUH, los nuevos montos desde enero, 41.322 pesos, en provincias patagónicas un valor más elevado, 53.720. Digo, este incremento, ¿qué alcanza a cubrir en relación al ajuste que vino? No, bueno, no lo cubre. Si uno hemos tenido, digamos, un ajuste que superó prácticamente el 100% y no aumentaron en ese nivel. Además, los precios de los alimentos básicos, de la canasta básica, aumentaron mucho más que el 100%. Es decir, esto sí mejora un poco, pero no alcanza a cubrir el desfasaje que se produjo en 2 semanas. Lo mismo pasa con los jubilados. No se olviden que la jubilación mínima es 105.000 pesos y hay un bono de 55.000 que solo sabemos que se va a cobrar en el mes de diciembre. No sabemos qué va a pasar en ahora enero. El gobierno, según me consta, estaría analizando alguna manera de mejorar esos 105.000 pesos para el mes de enero, porque, digamos, el haber quedaría completamente debilitado ya sin el aguinaldo y sin ese bono al que hace referencia, Juan Carlos. Exactamente, porque además la ley vigente de movilidad jubilatoria establece que el próximo aumento sería en marzo. En marzo, una eternidad. Por eso el anterior gobierno que venía a la baja con el aumento de los jubilados,
estableció el mecanismo de los bonos, que los bonos tendrían que haber sido todos incorporados en forma definitiva. Esto lo sostengo porque lo dije antes y lo sostengo hoy. Y además debieron ser de carácter general para todos los jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque hubo una depreciación muy importante. Ahora, de los Juan Carlos, ingresos. perdón, hay que reconocer que los bonos son el admitir que fracasó la ley de movilidad jubilatoria. Es decir, de alguna manera se está trabajando con bonos para compensar que la ley de movilidad jubilatoria no alcanza a compensar a los jubilados ante una inflación alta. Exactamente, porque la fórmula de la ley de movilidad jubilatoria contemplaba el nivel de recaudación y el nivel el promedio de los salarios formales. Y eso quedó totalmente desfasado frente al proceso inflacionario. Por eso también siempre he sostenido la necesidad de que el piso de los aumentos para las jubilaciones era la inflación. Ese debió ser el mecanismo que debió tener esta ley que actualmente está vigente. Es decir, los jubilados en lo que va de este año han perdido más del 40% del ingreso en general. O sea, un jubilado, según tus números, un jubilado hoy compra un 40% menos o puede comprar un 40% exactamente, menos. Un 30% menos. Compra de la canasta básica, ya diría que está más cerca del 25% que del 30%, porque la canasta básica está más o menos en el orden de los casi 400.000 pesos. Entonces, con 105.000 pesos la mínima, cubre un 25% de lo que necesita para una canasta básica. No estamos hablando de esparcimiento. Ahora, Juan Carlos, disculpa, más allá de lo que proponga el gobierno, que es interrumpir la vigencia de la ley de movilidad jubilatoria, ¿cuál sería la receta? Digo, vos como especialista en temas previsionales, ¿cuál sería la receta en un sistema que está desequilibrado también, ¿no? Por la cantidad de aportantes que tenés, por cantidad de jubilados que cobran. Para tomar el tema de manera integral y de manera estructural, lo primero que tenemos que hacer es incorporar ese 50% de los trabajadores que hoy trabaja y no aporta. ¿Cómo, Juan Carlos? Porque ahí tenemos un volumen de ingreso económico muy importante. Y por el otro lado, convengamos que cada uno de esos trabajadores que no está formalmente inscrito deja de aportar un 27% de sus ingresos para el sistema previsional, porque es el 11% del trabajador y el 16% del empleador. Pero además, como las jubilaciones en la Argentina se pagan con parte de la recaudación fiscal, hay una economía del 43% aproximadamente en la Argentina que no está registrada, que no hace ningún tipo de aportes, que vendría a mejorar no solo el ingreso de los jubilados, sino el ingreso en general para cubrir las necesidades del Estado. Eso debiera ser. Y en una situación como la que estamos viviendo, el piso del aumento tiene que ser la inflación, como ocurre en otros países, no estoy tampoco descubriendo la pólvora. Tiene que ver, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional es muy clarito, habla de la progresividad del ingreso en materia de seguridad social. ¿Qué es la progresividad? Es mantener actualizados los ingresos de los jubilados y los pensionados y los derechos protectorios. De eso estamos hablando. Y en esto no hay ninguna cuestión de índole ni ideológica, ni partidaria, ni nada que se lo parezca. Es simplemente cumplir con el plexo normativo de la Constitución Nacional. Y si se quiere, criterio, ¿no? Criterio común. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por hablar con nosotros. No, gracias. Hasta cualquier momento. Mañana la movilización que proponen distintas organizaciones sociales. Hoy conferencia de prensa, Cata. Sí, conferencia de prensa a las 14:30 y lo estamos viendo en las escalinatas del monumento a los dos congresos. La encabeza Eduardo Beliboni del Polo Obrero. Le pregunté qué es lo que van a decir en la conferencia de prensa y dijo, vamos a presentar el recorrido de la marcha de mañana, vamos a explicar los habeas corpus que hemos presentado ante la justicia y los reclamos. Así que en esta conferencia de prensa, que va a ser en un ratito nomás, en 1 hora y 20 minutos más o menos, lo que van a hacer de nuevo es explicar lo que ellos plantearon ante la justicia. Yo les pregunté, bueno, entonces claramente no hay ningún tipo de marcha atrás con la protesta ante todas las declaraciones oficiales y el protocolo antipiquete que hizo este gobierno. No, para nada. En esta conferencia de prensa van a presentar por dónde van a ir a marchar y van a explicar por qué para ellos
se tiene que garantizar su derecho a protestar. Así que bueno, todos expectantes, por supuesto, que van a decir, porque de nuevo, se están midiendo fuerzas también. Están midiendo fuerzas en algo que no va a ser este 20 de diciembre y nada más. Bueno, el gobierno ha difundido a través de las redes y las redes juegan una parada muy importante también en cuanto a la difusión de algo que podés mostrar y que también después lo podés retirar. Esto es lo que ocurrió con un video en el que mostraba el estado de la Casa de Gobierno. Primero lo vemos, dale. El gobierno difundió estas imágenes del estado de la Casa de Gobierno. La pregunta que nos hacemos es si este video se borró de las redes sociales, si es verdaderamente el estado de la Casa Rosada hoy. Claro, se juega una batalla muy fuerte en redes cuando, por ejemplo, Gabriela Cerruti, quien fuera portavoz del Poder Ejecutivo, escribe: para tapar que se viene reforma laboral, de nuevo pago de ganancias, represión a las movilizaciones y licuación de los salarios, suben un video con manchas en la pared de un sótano y un picaporte roto. Chicos, crezcan. A su vez, Gabriela Cerruti se repostea a sí misma. Y esto es muy categórico en función de lo que puede ser una batalla cuerpo a cuerpo con Manuel Adorni, que es el actual vocero del Ejecutivo. Borraron el video, escribe Cerruti. Fin. Que es el estilo de Manuel Adorni, ¿no?, cuando postea algo en redes sociales. Cata. Sí, no, yo estaba pensando que con todas las urgencias que tenemos los argentinos en esta situación socioeconómica, pareciera a veces que algunos están en un tupper, ¿no? Están en otra, pero digo, si vos subís un video, ¿por qué lo retirás cuando no tenés nada que ocultar en realidad, Raúl? Digo, si es el estado de la Casa de Gobierno, no está mal que conozcamos que hay un deterioro grande, ¿no? También es el tema de los voceros. No sé, yo extraño a José Ignacio López. Para mí José Ignacio Nacho era un vocero. Era un vocero presidencial interesado en la política y el periodismo. Las dos cosas le interesaban. 40 años atrás. 40 años atrás, sí. Pero hay muchas cosas que pasan y otras cosas que cambian. Vos fíjate, mostraron una cosa muy chiquita de la reunión con los gobernadores. ¿Qué es lo que se vio? A la derecha de Milei está la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Yo no recuerdo en gobiernos democráticos la participación activa del vicepresidente en actos del Ejecutivo presidencial. ¿Y esto está bueno o no? No sé si es bueno o no, pero lo marco. Eso está ocurriendo. Les está sentando al lado a los gobernadores al personaje más duro que tiene el gobierno, posiblemente el más duro con el peronismo, el más duro con el tema de lo que sucedió en la Argentina en el pasado. Sí. Bueno, ahí tenés, perdona Raúl, ahí tenés la imagen. Los gobernadores, allá en la cabecera, lógicamente, Javier Milei, a la derecha, vestida de rojo, Victoria Villarruel. Rojo, que la diferenciás en la foto desde aquí. Sí, sí. Digo, igual que la vicepresidenta Cristina Fernández en la asunción de Milei, ¿no? De rojo. A la izquierda, Pose.
Y a la izquierda de Pose, Guillermo Franco, el hombre fuerte a nivel político, de mayor cantidad de relaciones y vínculos con todos los gobernadores. Sí, yo creo que Guillermo Franco es, digamos, es el personaje importante de este gobierno. Si este gobierno tiene gobernabilidad es por Guillermo Franco. Pone otra persona en ese lugar y estaría muy complicada la cosa. Lo necesita mucho a Guillermo Franco. Totalmente. Sobre todo para estos primeros momentos, ¿no? A lo mejor hay un doble juego con Guillermo Franco por un lado, Victoria Villarruel por el otro lado, ¿viste? Victoria Villarroel también está, como más allá de lo que vos decís que es súper interesante, como bueno, tiene su lugar en el Senado, donde necesita cierto apoyo territorial también, ¿no? Sí, sí, pero se manejó bien. Digamos, en lo primero que tuvo que armar, lo armó bastante bien. De entrada ella no quería que Paultroni fuera el vicepresidente primero y lo manejó de tal manera de que sea otro. Y por el otro lado dejó al kirchnerismo y al peronismo fuera de muchos lugares que ellos pensaban ocupar. O sea, se manejó bien con las leyes que tiene el manejo en ese lugar. Cuando fue al revés, también el kirchnerismo abusó de la fuerza del número, ¿no? Bien. ¿Me permitís, Raúl, que lo sumemos a Ignacio Lavaki, analista político, para preguntarle a ver acerca de esa imagen? La imagen, que puede ser la foto, o también el video que habla sin escuchar lo que están debatiendo, lo que están presentando en esa mesa en la Casa Rosada. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué nos podés decir de esta imagen? Bueno, me parece que en esa imagen se está discutiendo una cuestión impositiva muy relevante, ¿no? Que es el restablecimiento del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, el mal llamado impuesto a las ganancias. Debería llamarse impuesto a los ingresos, ¿no? Porque para terminar con esta demagogia del salario no es ganancia. Porque el impuesto a los ingresos es un impuesto probablemente el más progresista que existe en todo el mundo y que fue totalmente un acto de demagogia pura derogarlo. Y los gobernadores que están planteando algo que me parece totalmente absurdo, que es coparticipar un impuesto terriblemente regresivo y distorsivo como es el impuesto al cheque. Entonces, no está mal que Milei vaya con el policía bueno, Francos, y con el policía malo, que es Victoria Villarruel, que como bien señalaba Timerman recién, viene a notarse un poroto importante, ¿no? Que es la victoria que tuvo con el nombramiento del presidente provisional del Senado. Si en algún momento se tensó la relación entre Milei y Villarruel, ahora la necesita mucho. Yo creo que es tensa igual. Sí. A ver, Ignacio y después Raúl. Yo creo que es un personaje muy relevante la presidencia del Senado, ¿no? Es manejar la agenda. Pensemos que venimos de estar 4 años con una presidencia del Senado que básicamente no dialogaba con los bloques opositores, ¿sí? Y que se iba de sesión especial en sesión especial. Me parece que se necesita alguien con bastante muñeca, cintura, y que por lo menos en esta primera votación que hubo, ¿sí? Para elegir autoridades, Villarruel demostró estar a la altura. Es decir, la función es clave y la figura de Villarruel a vos te parece también desequilibrante, en el buen sentido. Me parece una figura importante, ¿no? A ver, ¿el vicepresidente para qué está? Está para presidir el Senado, la famosa frase de Sarmiento sobre Alsina, ¿no? Para tocar la campanita en el Senado y para reemplazar al presidente si este tiene algún problema de salud o si es destituido, ¿no? No creo que esta segunda posibilidad esté en el corto plazo. Me parece que la cuestión clave acá es el manejo del Senado y es un Senado bastante difícil porque es el Senado donde la primera minoría es el peronismo, ¿no? Entonces, que Villarruel haya logrado frente a esa primera minoría derrotar al peronismo, diría que no es un punto menor. ¿Raúl? Es verdad, no, es estrictamente tal como lo describe, digamos. Yo creo que igual la tensión entre ambos sigue, digamos, haberle sacado la AFI, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la vicepresidenta, cuando durante toda la campaña era la que se iba a ocupar de ese tema, no se olvida de un día para otro, digamos, es una quita de poder muy importante. Yo creo que le contestó ella fuerte con el caso de Paultroni, que el presidente quería que sea el vicepresidente primero del Senado.
Yo creo que hay una tensión muy fuerte entre ambos, digamos, pero que se necesitan mutuamente y se van a utilizar mutuamente. Bien. Y en cuanto, Ignacio, en cuanto a lo que va a ocurrir mañana, estábamos viendo imágenes de Casa de Gobierno con la reunión, pero también imágenes de lo que puede suceder, ¿no?, en la llegada de distintas columnas a la ciudad de Buenos Aires, con la marcha que promueven las organizaciones sociales. ¿Cuál es tu mirada sobre ello? A ver, yo creo que el gobierno tiene un desafío muy importante que es la gobernabilidad, y esto se define en dos planos, ¿no? Uno es el plano del Palacio, particularmente el Palacio Legislativo, y el otro es el plano de la calle, ¿no? Y me parece que el gobierno se puso una vara muy alta, ¿sí?, y va a tratar de estar a la altura de esa vara, ¿no?, con el tema del protocolo. Ahora, recordemos una cosa, ¿no? Las fuerzas federales no tienen jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Tal vez sobre los edificios públicos que son del gobierno federal, pero no sobre la calle de Buenos Aires. O sea, Bullrich no tiene autoridad sobre eso, tiene autoridad sobre rutas nacionales, y ahí está, no puede mandar a fuerzas federales a desalojar un corte de calle como, pongamos, sea la 9 de julio, ¿no? Ver, eso ya Ignacio, llega la cuestión a el gobierno de la ciudad. Nahuel, pero se ha puesto una vara muy alta. No, a ver, sí puede, ¿por qué? Porque ella puede ordenar, mediante un juzgado federal, todo delito federal actúan fuerzas federales. Es decir, el corte de una ruta es un delito federal. Entonces sí queda habilitada para intervenir con las fuerzas de seguridad federales. Bien, de ahí a que no pueda vulnerar un montón de derechos, también es cierto. Pero sí, todo delito federal actúa Policía Federal, en este caso, Prefectura, Gendarmería. Sí, está bien, pero la 9 de julio no es una ruta nacional, es una avenida que depende del gobierno de la ciudad. En todo caso, es responsabilidad de Waldo Wolf, no de Patricia Bullrich. ¿Y cuáles son los riesgos? Como se lo preguntaba Raúl, te lo repito a vos. ¿Cuáles son los riesgos de lo que puede ocurrir mañana? Digo riesgos, como así también quizás el gobierno sale fortalecido porque lleva a cabo un protocolo antipiquete o un operativo exitoso, entre comillas. Bueno, obviamente siempre está el riesgo de que haya un exceso en la represión, ¿sí? Ahora, el tema es, y esto tal vez creo que Raúl Timerman es más apto que yo para responderlo, es cuán tolerante está la opinión pública para que las fuerzas de seguridad impongan el orden, ¿no? Raúl. Hay un criterio de orden en la sociedad, hay un criterio de orden y hay un mandato a Milei en ese sentido. No nos olvidemos de que en la interna Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, la gana claramente Patricia Bullrich con el hecho de el cambio es todo o es nada. Y una parte importante del cambio que le recriminaba a Patricia Bullrich a Horacio Rodríguez Larreta era el mantenimiento del orden en la ciudad, que era incapaz de mantener el orden en la ciudad. Ahora, en ese lugar queda Jorge Macri. Entonces, también hay que ver, porque no puede ser que la policía de la ciudad se mantenga al margen de una movilización en la ciudad. Perdona, hoy alineado con el gobierno de Milei. Digo, sí, totalmente alineado, pero puede pagar un costo político muy alto Jorge Macri. A ver. Sí, porque la responsabilidad en la ciudad respecto al mantenimiento del orden es de la policía de la ciudad. ¿Qué va a hacer la policía de la ciudad? ¿No va a participar? ¿Va a quedar en manos de la Policía Federal, de los grupos antipiquetes, de la Guardia de Infantería? Si eso sucede, la posibilidad de un conflicto de pelea callejera es muy grande, es muy grande. ¿Coincidís, Ignacio? Sí, yo coincido. Ahora, yo me preguntaría si la intención del gobierno es tal vez no aislar a esos sectores dentro de los grupos piqueteros que son menos dialoguistas, ¿no? Y que son funcionales justamente a la idea del choque, ¿no? De creer que se construye a partir del conflicto en las calles, ¿no? Grupos piqueteros que son más cercanos a fuerzas políticas que tuvieron un muy magro resultado electoral, ¿no?
Y en ese caso tal vez es un escenario de win-win para el gobierno. Pero de vuelta, la opinión pública es bastante mutable y hay que ver, a nadie le gusta ver a la policía tirando gases o reprimiendo. Sí, es decir, es muy distinto, perdona, es muy distinto que en una encuesta que haga la UBA, diga la gente que, o los encuestados, que el 65% apoyaría un plan antipiquete. El tema es lo que decía Ignacio, ¿no? Si al ver algún tipo de acción de la policía termina respaldando esa metodología, ¿no? Sí, también es verdad que, yendo a lo más macro, acá hubo dos coaliciones que gobernaron. Una coalición más de derecha, que fue Juntos por el Cambio, que gobernó la Argentina. Una coalición más de centro-izquierda, que fue el Frente de Todos, que gobernó la Argentina. Las dos coaliciones fracasaron. A las dos les fue mal en el gobierno. Y la sociedad decidió salir, como se sale siempre en estas cosas, se sale por un extremo, no se sale por el medio. Y el extremo que eligió la sociedad es un extremo que se ubica más a la derecha. Hubo una polarización hacia la derecha, una polarización asimétrica, porque la izquierda quedó igual que antes, no creció absolutamente nada. O sea que hoy la razón, la potestad de acción la tiene la derecha. Y es muy posible que, digamos, la opinión pública se vuelque hacia eso que votó, a menos que sucedan cosas gravísimas que le hagan cambiar de opinión. Raúl, muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes, mucho éxito en el programa. Muchísimas gracias. Ignacio, lo mismo, gracias por haberte sumado. No, por favor, gracias a ustedes. 20 grados décimas la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires. Abundante la nubosidad en estos momentos. Se espera que la máxima ascienda un poquito más, llegue a los 21 grados centígrados en la tarde de hoy. Los vientos están soplando del sudeste a 13 kilómetros por hora y la humedad moderada, 58%. Atención, mañana que volverán las lluvias. Comenzaron las lluvias en horas de la mañana, se prolongarán durante el mediodía, la tarde y culminarán recién en horas de la noche. Mañana la máxima será de 22 grados. A partir del jueves, tiempo soleado y temperaturas más elevadas. Jueves y viernes las máximas estimadas están en los 28 grados centígrados y el sábado, día de calor intenso, la máxima llegará a los 30. Vamos a ver qué está pasando en el mundo y bueno, finalmente lo que tanto se preanunciaba. En Islandia erupcionó un volcán debajo de una ciudad. ¿Recuerdan ustedes que hace un par de meses atrás se evacuó la ciudad de Grandivik? Lo contamos acá justamente. Esta ciudad tenía 4.000 habitantes. Bueno, en 2 meses se evacuó totalmente porque había fisuras. De esas fisuras emanaban, por supuesto, vapores de un volcán incipiente. Finalmente, en las últimas horas erupcionó. Se llaman fisuras eruptivas y comenzó a haber justamente también algún tipo de derrame de lava. Por suerte ya no existen habitantes en esta ciudad. Había sido totalmente evacuada. Se encuentra a apenas 50 kilómetros de la ciudad capital de Islandia, Reykjavik. Y bueno, continúan, como ven ustedes, estas imágenes. De lo poco que quedó ya fue totalmente retirado. Y este es el panorama ahora. La erupción de un volcán subterráneo en Islandia que finalmente tuvo lugar. ¿Dónde vamos ahora? Bueno, vamos a ver qué está sucediendo en el mundo. Y sucede que una cadena internacional de noticias hizo un compendio de los fenómenos meteorológicos más severos que ocurrieron en las últimas horas. El primero lo vemos aquí, en Australia. Esto sucedió en la zona de Cairns, en el área noreste de este país. Las intensas precipitaciones y el tornado llamado Jasper hizo que se produjeran vientos muy intensos y también inundaciones repentinas. Pero este compendio también incluía fenómenos que sucedieron en otras partes del mundo, como por ejemplo lo que sucedió en Carolina del Sur. Allí también un tornado provocó destrozos en gran parte de la zona. Vemos aquí las imágenes de cómo se producían estas terribles inundaciones. Además de esto, otro fenómeno natural se produjo donde
en la India. Allí también los intensos temporales y las intensas precipitaciones causaron, por supuesto, inundaciones. Muchos fueron los evacuados también allí en el país asiático. Y finalmente, ¿dónde llegamos? Llegamos a la República Argentina, donde también quedó plasmado en esta cadena de noticias lo que sucedió aquí justamente en la madrugada del día domingo. Fenómenos meteorológicos que ocurrieron casi al mismo tiempo alrededor del globo. Atención, esto pasa ahora, información urgente. El fiscal pidió la condena de la jueza de familia y de la asesora que le otorgaron la tutela de Lucio Dupuy, asesinado en 2021, a la madre de este y a su pareja, Nahuel. Sí, claramente, Edu, es algo que venía requiriendo y pidiendo, tanto sea Ramón, el abuelo del niño, de Dupuy, de Lucio, que todo nos dolió, todos nos acordamos y esa imagen nos destroza. Es un pedido que hacía la sociedad a gritos, pero no la sociedad de La Pampa, sino la sociedad en su conjunto. Las aberraciones que tuvo que pasar este niño Lucio, tanto por su madre como por su pareja. ¿Qué es lo que dice el fiscal? La Procuraduría lo que está diciendo es, muchachos, la jueza y la asesora nunca prestaron atención en la voz del niño. Nunca se dieron cuenta que ese niño estaba siendo ultrajado, golpeado y vivir una vida que no tendría que haber vivido. Por ese motivo, hoy la Fiscalía, la Procuraduría General, en subrogancia, que se encuentra ahora de turno, solicitó que se separen de la institución esta jueza y esta asesora. Es decir, ¿qué es lo que entiende el fiscal? Que sin la decisión de esta jueza, bueno, no se podría haber dado lo que sí ocurrió después, que es la muerte del niño. Claramente. Es decir, otorgó el camino para que a este pibe lo mataran. Sí, y llama mucho, a ver, la Fiscalía lo que dice es, muchachos, atención, era sabido, la criatura presentó 1000 alarmas antes de que pase lo que pasó. O sea, señales de todo tipo y además el pedido del padre de la criatura que estaba alertando sobre una situación de riesgo con la madre y con la pareja. Mira, el padre, yo tengo diálogo tanto con Ramón como con el papá. El padre todavía no puede salir del pozo depresivo que tiene. Hoy, fecha, el padre todavía no puede salir de ese pozo. El abuelo Ramón lo que hizo fue tratar de armar una ONG para defender a niños en esta situación para poder suplir el dolor que lleva adentro. Buena resolución de la Procuraduría y ojalá que se dé y que esta jueza y asesora queden fuera de la justicia. A través de la aplicación Mi Argentina, seguramente la recordarás porque era la aplicación que utilizábamos en el momento del COVID, de la pandemia que sufrió la Argentina y el resto del mundo. Una aplicación que también sirve para tener el documento, para tener un comprobante de la licencia de conducir y demás. Pero en este caso, ayer, paralelamente al mensaje de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, se posteaba esto: el que corta no cobra. Queremos darte la tranquilidad de que si cumplís con la ley, vamos a cuidarte. Si sos beneficiario o beneficiaria de un plan social, que nadie te obliga a cortar vías de circulación bajo amenaza de que vas a perderlo. Podés denunciar anónimamente al 134. Que tengas una Navidad y un fin de año en paz. Andrés Gil Domínguez es abogado constitucionalista y lo queremos sumar a Vivo el Día para preguntarle acerca del protocolo antipiquete y de este posteo del Gobierno Nacional. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Buenas tardes. Eduardo Bataglia aquí. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. A ver, doctor, ¿hay algo que le haga ruido en particular de este posteo o del protocolo que fue anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación? Sí, hay una relación que parte de un presupuesto constitucional y convencional falso. La protesta pacífica es un derecho o representa varios derechos que están en la Constitución y que están en tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Especialmente la libertad de expresión y especialmente en su campo o dimensión colectiva, que es uno de los principales aportes como precondición de la democracia. Que se puede regular
que se puede limitar, que no es un derecho absoluto y que ni siquiera es el primer derecho, como se dice habitualmente, es cierto. Ahora, lo que no se puede hacer es criminalizarla, prohibirla absolutamente en una de las modalidades que es el corte de arterias de circulación y quitar derechos o limitar derechos, otros derechos, como puede ser tener un plan social o como puede ser ejercer la responsabilidad parental, cuando las personas ejercen la protesta pacífica, que es un derecho. Porque esto implica desconocer toda la estructura del sistema constitucional argentino e implica negar la posibilidad de ejercer el derecho a la protesta pacífica. Que siempre hay que remarcarlo, porque la protesta violenta no es un derecho. Y ya hay varios tipos penales que castigan a aquellas personas que en el marco de una protesta pacífica roban, hurtan, agreden a otro, agreden a la propiedad. Doctor, usted dijo 4 veces, repitió protesta pacífica. ¿El gobierno desliza a través del protocolo antipiquetes que si el que está movilizado pisa la calle, deja de ser pacífica? En el protocolo que ya tiene un serio vicio de competencia, porque esto lo tiene que regular el Congreso de la Nación a través de una ley. No una ministra de Seguridad trae una resolución basada en ciertos artículos que le otorgan solamente la posibilidad de ordenar administrativamente su ministerio. El problema es que consideran que la protesta pacífica es un delito y ya lo encuadran en un tipo del Código Penal. Con lo cual también se están entrometiendo y violando la división de poderes, porque esto lo tiene que hacer un juez, porque el propio Código Penal establece que no es un delito cuando uno ejerce un derecho. El mismo Código Penal lo establece, que no se considera delito aquellas conductas cuando las personas ejercen un derecho. Y acá las personas, cuando protestan pacíficamente, ejercen un derecho. Y lo que ha hecho el protocolo es criminalizar o penalizar la protesta que se manifieste a través de los cortes de calle o cortes de determinadas arterias. Que, reitero, se podría reglamentar razonablemente y decir, bueno, hay determinadas arterias como el Metrobús que no se pueden cortar, si no hay vías alternativas, una ruta nacional no se puede cortar, puede tener un horario de inicio, un horario de culminación, no se puede acampar. Si se quiere un reglamento más que una metodología antipiquete. Eso no es una metodología antipiquete, sino eso es conciliar de forma razonable una colisión de derechos, de forma tal que las personas puedan protestar cortando la calle y de forma tal que las personas puedan circular aún limitadamente, aunque otros ejerzan dicho derecho. ¿Qué es lo que sucede en otros ámbitos? ¿O acaso los domingos, cuando hay un evento deportivo y se cortan ciertos sectores de la ciudad, o cuando hay eventos de fe, o hay espectáculos de musicales, bueno, se organiza, se corta y se congenian ambos derechos? Doctor, gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cata? Sí, a ver, 2 informaciones que tienen que ver justamente con el protocolo antipiquetes, con la protesta que se va a desarrollar mañana y con otras protestas. ¿Por qué? Por un lado, porque tanto Juan Grabois como Nacho Levy anunciaron que ellos van a participar mañana en esta protesta y en las que sigan, no en la protesta, sino como veedores. Hacen esa distinción. Nosotros no vamos a ser parte de las movilizaciones de mañana, pero sí vamos a estar como veedores de que se resguarden los derechos de quienes van a peticionar cortando calles mañana. Observadores neutrales sería. Observadores, sí, de que se respete el derecho a la protesta, que no se viole ningún derecho. Así que, bueno, de nuevo, Nacho Levy de La Poderosa, como Juan Grabois, desde su organización social, van a estar como veedores, pero no así ellos cortando con sus organizaciones. Por el otro lado, otra información que tiene que ver con la protesta social es que Guillermo Montenegro dijo que va a aplicar el protocolo, pidió aplicar el protocolo antipiquete anunciado por Patricia Bullrich y dijo que quienes corten y obstruyan el tránsito no van a recibir cajas navideñas. Bien, o sea, Guillermo Montenegro toma el antipiquete nacional para aplicarlo en su ciudad. Exactamente. En la ciudad de la cual es intendente. Exactamente. Gracias, Cata.
Trasciende una imagen de un encuentro que se llevó a cabo en los últimos minutos y se genera esta foto. La foto tiene allí a Esteban Bullrich, ex ministro de Educación de la Nación. ¿Y a quién es más, Cata? Está Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, que, bueno, esto lo difunde Esteban Bullrich desde su cuenta de Twitter, como estamos viendo, X, que es interesante también verlo a Esteban Bullrich, ¿no? Esa fortaleza, la parte humana de su compromiso total con el país y la educación, hay que decirlo, ¿eh? Y también, bueno, la cercanía ideológica, si se quiere, con este gobierno y probablemente con lo que sean los proyectos educativos de este gobierno, que en los primeros días y en los primeros movimientos de quien va a estar a cargo de educación están ahí reunidos. Sí, transmitiendo su experiencia, ¿no? Como ministro de Educación de la Nación. Sí. Además, un dialoguista 100%. Totalmente, totalmente. Y sí, muy comprometido, hay que decirlo, con el país y con la educación. Muy bien. Mañana va a haber una marcha piquetera, una marcha de distintas organizaciones sociales, movilización anunciada desde hace ya mucho tiempo, pero entre las medidas del protocolo antipiquete y lo que en las últimas horas confió Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, habrá reconocimiento facial para luego cruzar los datos que existan con distintas bases, por ejemplo, la base o el registro de quienes cobran un potencial trabajo y a partir de allí establecer, si se quiere, algún tipo de sanción, alguna baja de este plan del gobierno. Está Julio López, que es tecnólogo, especialista en temas informáticos. Julio, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. A ver, Julio, no, por favor. ¿Cómo funcionan estas cámaras, esta detección de rostros, si se quiere? Bueno, esto es A ver, el gobierno dice que va a estar usando una base de datos que se llama Sibios, de la cual conforman y están unidas con datos varias de los bancos de datos que hay de los ciudadanos, desde los rostros, desde el RENAPER. Recordemos que hoy cuando vos usas una aplicación y se usa el reconocimiento facial, o cuando usas AFIP y usas el reconocimiento facial para poder ingresar, todo esto detrás están los datos del RENAPER. Los datos del RENAPER por detrás, que es donde vos haces el documento con el pasaporte, tiene tu foto y le devuelve a FIP, le devuelve a la billetera que está usando esa información, qué tan parecido es la persona que está delante de la cámara de los datos que hay desde el Estado. Eso devuelve un valor y ahí es donde la billetera o AFIP te dice si sos vos o no sos vos. Este tipo de datos biométricos es la cara, es la huella dactilar, que hay, por ejemplo, 4 millones de ciudadanos desde migraciones están captados sus huellas dactilares cuando ingresan al país, lo mismo con gente extranjera. Todo eso conforma una base de datos que se llama Simbios, la cual el gobierno tiene a su disposición para identificar a las personas en los casos de delito. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que podrían hacer? Si bien ellos dijeron que iban a hacer una identificación visual, nosotros entendemos que pueden tomar fotos de la gente y con esas fotos tratar de reconocerlos en este tipo de base de datos y determinar quién es la identidad. O sea, no de manera simultánea a que se produzca la movilización. Claro, ellos lo que dicen es nosotros vamos a tomar imágenes y de esas imágenes vamos a determinar quiénes son las personas. Para eso, lógicamente, el rostro es un gran identificador y eso es lo que se puede llegar a usar. Igual, te digo, ya con 48 años de vida en este suelo y después de haber visto mucho esto, yo creo que lo que están haciendo es tratando de disuadir. Obviamente van a poder identificar alguno que otro que entre en una situación de lo que ellos configuran como delito y de ahí en más poder llegar a determinar que esa persona estuvo cortando una calle y entrando en lo que ellos consideran un delito y de ahí activando la identidad para poder, como lo que tienen pensado, cortarle el plan. Para eso lo único que les queda es el rostro o agarrarlo infraganti y identificarlo por algún documento que tenga. La persona, en esto no hay magia, porque ni siquiera podríamos decir, podemos identificarlo por la red celular, porque el tipo se encuentra ahí, sino que la red celular te va a decir, sí, está acá, en esta calle. Sí. Pero al fin y al cabo,
aunque esté en esta calle, no significa que él en esa calle esté haciendo un delito, porque puede estar sobre la vereda. Por lo tanto, lo único que les queda son imágenes, y las imágenes de los rostros, no le queda otra. ¿Qué margen de Si lo error quieren tiene hacer. este reconocimiento facial? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tiene algún margen de error o es mínimo? Claro, no, el margen de error siempre existe. De hecho, por eso te contaba cómo trabajan las billeteras electrónicas, los bancos, cómo trabaja AFIP. Le pregunta por el rostro que está viendo en la pantalla de tu teléfono, olvídate del teléfono, ahora es una cámara de seguridad del Estado, y trate de identificar el rostro de una persona, y las bases de datos de las fotos, como de RENAPER, devuelven un valor. Dicen, y este se parece en un 97% a Julio, y se parece en un 30% a Battaglia. Sí. Entonces ahí es donde toman qué tan parecida es la persona a una persona que ellos tienen identificada, y después van a tener que mirarlo y decidir si es la persona o no. Acá el punto es, ¿se puede identificar a la gente con la tecnología que tenemos? Sí. ¿Tenemos una base de rostros? Sí. ¿Tenemos una base de huellas dactilares? Sí. O sea, ¿tenemos una base de información biométrica de los ciudadanos? Sí. Siempre se la trató de usar para el delito, y ahora el problema es si esta gente está encapuchada o si tiene un antifaz puesto. ¿Cómo lo identificas? Bueno, el tema es que, Julio, en el protocolo antipiquete aparece en uno de los ítems justamente esta salvedad que vos hacés, ¿no? Si estuvieran encapuchados o con palos, ya merecería, de alguna manera, o que se los demore o que se les pida su identidad. Porque no estarían cumpliendo con la premisa de cualquier movilización, que es elevar un reclamo, pero sin tener un corte violento, si se quiere, ¿no? Claro, a ver, lo que está haciendo, sacando la tecnología de lado y viendo cuál es la intención, es tratar que la gente no corte una calle, y la manera de accionarlo es sacándole un plan social. El problema es cómo identificarlos, y para eso están recurriendo a los datos biométricos. En este caso el rostro. Cubierto el rostro, se acabó la posibilidad, entonces vos podés determinar, cualquiera con el rostro tapado necesita ser agarrado, aprehendido e identificado. Sería la contrapartida a tiene el rostro tapado. Porque aunque tenga el rostro tapado, vos tendrías que agarrarlo para identificarlo y accionar, porque si no es como que... ¿Quién es el que está debajo de esa capucha, por ejemplo? Ahora, vos estás imaginando el día después, ¿no? Por eso hablas de disuasión, imaginás una presentación de los informes. Bueno, esto es lo que hemos recogido de la movilización, y hay tantas personas que cobran un potencial trabajo y que quedarían excluidas del programa del gobierno. Algo así imaginás. Yo creo que lo que ellos van a hacer es intentar identificar a la gente que entra en esa acción, identificarla, no sé si usando datos biométricos, realmente esa es una duda, ahora es una opinión. Lo que te digo es, en mi opinión, para mí van a sacar muy poco de lo que son las cámaras biométricas, van a ir más a otro tipo de identificación, quizás desde inteligencia hasta cualquier otro digamos, mecanismo para poder identificar a esa persona y sacar un plan. Es muy difícil hacer esto de identificarlos con las cámaras en tiempo real si la persona tiene algo en el rostro. Por eso es que... y también ir a buscar, aprenderla y sacarle lo que tenga en la cara para identificarlo. O sea, el mecanismo en la calle me cuesta verlo como para poder entender para qué lado va a ir. Sí, percibo tu escepticismo. Julio, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes, abrazo. Muy amable. Bueno, 2 de la tarde, 1 minuto. Le pido disculpas a Javier Díaz, que está ya con nosotros en la continuidad de A24. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Edu? Bueno, es la deuda del anterior, ¿no? Que te viene acumulando, no yo. Es la pesada herencia. Soy parte. No es una asociación ilícita, pero... Digo, si Andino pagó con, ¿no? Andino y Javi Díaz pagaron con esta moneda, uno inmediatamente devuelve. Es lógico, ¿no? que te vengue con uno. Pero bueno, está bien. Está muy bien, aparte muy interesante la nota. Sí. Digamos, digamos, vos sos un especialista en temas de seguridad, judiciales y demás. ¿Qué hay de esto? Digo, ¿cómo lo observás, este protocolo antipiquete y el operativo? ¿Qué factibilidad tiene de ser exitoso? Quiero verlo. Mirá lo que te digo. Quiero verlo porque, por cómo lo plantea Patricia Bullrich, no va a dar el brazo a torcer. Porque políticamente
si vulneran lo que ha anunciado en campaña Milei y además ella en su campaña y después, obviamente, lo que viene diciendo y anunciando en estos días y después pasa todo lo contrario, bueno, políticamente va a tener un debilitamiento que no quiere el gobierno y mucho menos a poco más de una semana de asumir. O sea, ¿no? si se demostraron duros en el anuncio de la medida, vos decís que no se van a permitir defraudar a aquellos que sí están de acuerdo con que existe un protocolo antipiquete. Tal cual. Y por otro lado están los dirigentes sociales, algunos de ellos piqueteros, algunas organizaciones de izquierda, algunas de ellas un poco más, podemos decir, racionales y otras no, que ya están anunciando que también van a participar mañana, que lo que quieren es doblegar justamente la decisión del gobierno de impedirles no la manifestación, porque seguimos aclarándolo como vos también lo aclarabas, sino el transitar y cortar las calles. Este es el punto, y por eso es el punto, digamos, más conflictivo, ¿no? Porque los piqueteros o los dirigentes sociales dicen, bueno, pero si somos miles, ¿cómo van a hacer? Sí. Yo ayer hablé con un funcionario policial, que es uno de los encargados de la seguridad de mañana, y me dijo, lisa y llanamente, me dice, tenemos las herramientas como para hacer cumplir la ley o lo que están ordenando. O sea, vereda sí, plazoleta sí, calle no. Exactamente. Cortar la 9 de julio es el principal objetivo a impedir en el día de mañana. El principal objetivo a impedir de corte es la 9 de julio. Después veremos calles alternativas. O sea, vos imaginás, como muchas de esas columnas que van a confluir en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que no es solamente llegar a Plaza de Mayo, sino concentrarse en Pompeya, concentrarse en Constitución, en Retiro y demás. Van a venir desde distintos puntos, especialmente del conurbano bonaerense. Vos imaginás una especie de cerrojo para que no lleguen a la ciudad. Tal cual. Y además también, a ver, ¿cómo se puede hacer para impedir que se sumen mucha gente a la Ciudad de Buenos Aires? Hay una sola manera: cortándoles el paso en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, como ha pasado alguna vez que no cortaban los piqueteros, pero sí cortaban las fuerzas de seguridad. Claro, pero eso es inevitable. Si vos le cortás a los piqueteros para que avancen, los que quieren entrar y salir de la Ciudad de Buenos Aires tampoco van a poder Curiosamente, muchas veces hemos visto el puente Pueyrredón cortado y vos decías, bueno, impidieron que los piqueteros corten el tránsito, pero el tránsito estaba igualmente cortado a los fines de que cualquiera de nosotros no podía circular porque las fuerzas de seguridad lo cortaban. Tal cual. Y además otra cosa, es bueno aconsejar a la gente, decirles, si mañana pueden evitar transitar por el centro porteño, por algunos accesos también, vayan informándose, traten de evitarlo. Mañana va a ser un día de mucho conflicto. No sé en qué terminará. Ojalá que termine bien, de la mejor manera, por supuesto, pero va a haber mucho conflicto en la calle. Y además también algunas provocaciones que ya están analizando con algunos carteles, anuncios de movilización más violenta que las movilizaciones tradicionales que siempre también se manifiestan en el centro de la ciudad, Edu. Y como si se tratara de unas elecciones presidenciales, va a haber veedores, ¿no? Uno de ellos va a ser Juan Grabois. Sí. Va a ser un observador neutral, si se quiere. Bueno, no tan neutral, ¿viste? Bueno, está bien, pero digo, no se involucra en la marcha participando o encabezando alguna de las columnas de su movimiento que sí va a participar, pero va a ser veedor para tomar nota de lo que pasa. Y lo que dicen es que también van a traer estos grupos que van a manifestarse algún que otro escribano, algún que otro abogado, ¿no? De los distintos partidos políticos también, que muchas veces los asisten, para justamente hacer algún tipo de denuncio si se infringe la ley por parte de la policía o de las policías. De las fuerzas, claro. Hay un dato claro. La provincia de Buenos Aires dijo, no es nuestro, no nos vamos a meter. No es menor, ¿eh? No es menor. No es menor porque, insisto, el nacimiento de muchas de las movilizaciones es en el conurbano bonaerense. Sí, ahí arrancan muchas de las columnas. Abordan los trenes, los colectivos. Hoy me decía alguien, ojo, porque muchos creen que estos manifestantes de las agrupaciones vienen en micro. Los que más vienen en micro son los políticos y los sindicalistas, que son políticos también. Pero ellos son los que utilizan más micros escolares y demás también. Aquellos que se manifiestan en las distintas organizaciones sociales, las que estamos viendo, por ejemplo, ahora en imagen, muchos de ellos vienen en tren o en colectivo de línea. Transporte público, llegan, por ejemplo, hasta Avellaneda, bajan de allí y a pie continúan el recorrido. Algunos otros vendrán en alguna camioneta, en algún colectivo también se alquila o se presta también, pero la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires viene de esta manera. Así que va a tener una tamaña tarea la policía también para
controlar y demás, porque una vez que ya estén sobre la ciudad de Buenos Aires, es muy complicado. Va a ser muy complicado. Javier, que tengas un gran programa. Bueno, gracias, Nos quedamos Edu. viéndote. Mañana te vemos. Dale, hasta luego.